por Onda, la superestación. Bueno, tengo aquí en el estudio, finalmente, porque siempre converso con él vía telefónica y lo trajimos de Medio Oriente a Venezuela. Tengo a Gabriel Bentascal, periodista especializado en Medio Oriente. Hoy me acompaña aquí en el estudio, estamos contentos de recibirlo, junto a Miguel Trusmas, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, la CAIF. Buenos días y bienvenidos a ambos. Bueno, a Miguel lo tengo aquí siempre, ¿no? Ojo, estoy contenta que estés aquí en el estudio, ¿no? Gracias. Pero bueno, que haya venido Gabriel desde Israel, eso es. Vine en busca de arepas. Sí, sí, ¿ya comiste tu arepa? Por supuesto. Sí, qué bueno. ¿Cómo la comiste, Reina Pepiada? Me fui acostumbrando porque al principio, los primeros años que venía, me costaba tragarla porque era demasiada masa. Ahora ya con queso es estupendo. Qué bueno, me alegro. Entonces ya te dimos la bienvenida como Dios manda. Bueno, Gabriel, las veces que hemos hablado contigo, tú eres especialista en el conflicto del Medio Oriente. Un conflicto muy difícil, cuesta mucho entenderlo y me parece siempre importante cuando tenemos estos espacios. Creo que educar, hay distintas visiones con respecto al conflicto, por supuesto tú tienes la tuya, pero un poco entenderlo, y por ahí vamos a comenzar, ¿no? ¿Por qué no se ha podido, creo que es una pregunta que mucha gente se hace, crear el Estado palestino? ¿Porque Israel lo impide o porque los países árabes no se han puesto de acuerdo? Bueno, y si ese es el origen del conflicto, ¿no? Es una combinación, de hecho no es el conflicto más importante que hay en el Medio Oriente, el conflicto más importante es entre musulmanes chiitas y musulmanes sunitas. Es un conflicto que nace en el año 661 o 680. Es el conflicto crucial. Y hay conflicto también porque se crearon países de forma artificial, en donde dejaron a clanes en distintos lados de la frontera. Entonces, hay un conflicto mucho más profundo que ese. Ahora bien, el conflicto palestino-israelí, debido que esencialmente es un conflicto con muchas vertientes religiosas, no es un conflicto como lo analizamos en América Latina, que solemos de forma casi religiosa pensar que los conflictos son siempre por tierras, por agua, por petróleo. Cuando un conflicto es religioso es mucho más complicado. Entonces, cuando hay este tipo de componente, la solución territorial no es la única que puede llegar a solucionar el conflicto. Ahora, metido a todo esto, además, tenemos que muchos países árabes cada vez les interesa menos el tema palestino, y que los palestinos, la dirigencia está muy desunida y ya no sabes quién gobierna la autoridad palestina, ya que tienes a la autoridad palestina por un lado y a Hamas islamista por el otro. Y los gobiernos de Israel también se han derechizado y desconfían que haya un socio para la paz del lado palestino. Todo esto ha perjudicado la solución para un Estado independiente. ¿Y esto es un conflicto religioso o un conflicto político? Desde el punto de vista de los israelíes, consideran que el conflicto es político-territorial. Se debería solucionar cediendo territorios. Desde el punto de vista palestino, es un conflicto netamente religioso. Y entonces, si uno percibe que es religioso y el otro político, ¿cómo se llega a una solución? Lo que ocurre es que cuando tienes un conflicto, el que suele agredir más suele ser quien impone la naturaleza del conflicto. Para la autoridad palestina, para la dirigencia palestina, los judíos no son ni siquiera un pueblo, son una religión falsa que ocupan tierras antiislámicas. Por lo tanto, es muy complicado para un dirigente palestino reconocer la existencia de un Estado que viola esos principios religiosos teológicos. Y entonces es todo más complicado todavía. Se puede llegar a un acuerdo, pero hay que analizarlo desde el punto de vista religioso. Es medio complicado explicarlo por radio en 2 segundos, pero digamos lo siguiente. Desde el punto de vista religioso, la ley en el Islam está basada en lo que dijo Mahoma y lo que hizo Mahoma. Y Mahoma sí hizo acuerdos con un no musulmán. Lo violó ese acuerdo, pero lo hizo. Se llama el acuerdo de la Utna, la tregua de Mahoma con la tribu de Quraysh. La hizo en el año 628. Se puede hacer un acuerdo, pero se puede violar, a menos que el otro sea tan fuerte que no te convenga violar el acuerdo. Entonces se puede llegar a algún tipo de acuerdo que es parecido a una paz, se llama tregua de verdad. Ahora, hablemos de, en este momento, a la hora que estamos hablando, ¿en qué estatus está el conflicto en Medio Oriente? Y también le voy a dar luego la palabra a Miguel, ¿no? Sí. Con relación a las políticas, a cómo la política israelí incide en esto y si en algún momento realmente el Estado de Israel es quien se ha opuesto en este momento en la política a que el Estado palestino se conforme. Mira, hoy el tema palestino está prácticamente fuera de agenda, lamentablemente. Entonces se decide no solucionar. Y lo que nosotros vemos es que países del Medio Oriente que antes condicionaban llegar a un acuerdo de paz
a través de la creación de un Estado palestino, empiezan a desligarse de esa premisa. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Claramente, ¿eh? Y Arabia Saudita antes exigía que se cree un Estado palestino para llegar a un acuerdo con ellos. En la actualidad no lo piden más. Muchos países árabes empiezan a entender que ahí hay un problema de la dirigencia palestina. Entonces, no lo condicionan. ¿Pero por qué? Principalmente por dos razones. La primera, que tienen terror de Irán. Los países sunitas, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, tienen problemas con Irán y tienen miedo de Irán y por lo tanto se acercan a la potencia militar del Medio Oriente. Y lo segundo y más importante, estamos viviendo un periodo postpetrolero, en donde el petróleo ya deja de tener la fuerza que ha tenido en el pasado y por lo tanto hay que acercarse a una potencia tecnológica para diversificar la economía y también para superar la crisis futura para estos países. Es por eso que se acercan a Israel. Esto es a costa de los palestinos. Los palestinos no parecen estar en el centro de la agenda prácticamente de nadie. Y esto también es malo para el pueblo palestino. Y internamente, la dirigencia palestina no tiene control de las ciudades que supuestamente gobierna. Jenin hoy en día no es gobernada por la autoridad palestina, sino por grupos como la Yihad Islámica musulmana. Y tienes otras ciudades igual. ¿Dónde gobierna la autoridad palestina de verdad? El presidente Mahmoud Abbas, en Ramallah, en Belén y en Jericó. El resto de las ciudades prácticamente no tienen poder. Entonces eso está cercano a una anarquía. Ante esa situación es problemático llegar a un acuerdo de paz porque no sabes con quién firmas un pacto. ¿Y cuáles son las peticiones de cada uno? Es decir, si hay distintos grupos, bueno, ¿qué pide cada quien y cómo logras tú ponerlos de acuerdo, ¿no? Claro, no se ponen de acuerdo en absoluto y además todo esto tiene una fama interna para los palestinos de mucha corrupción. Mira, me contó hace una semana, un amigo mío palestino me dice, escucha, llama a la esposa de Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, lo llama a él a la casa y le dice, querido, nos robaron la casa. Y Mahmoud Abbas le responde, no puede ser, todos los ministros están conmigo. O sea que esa es la imagen de la autoridad palestina para ellos mismos. Ante esa situación es problemático porque para poder firmar un acuerdo de paz con alguien, tú tienes que ser fuerte. Los fuertes ceden, los débiles siempre te van a decir que no. ¿Cómo percibe Miguel Truzman el conflicto en Medio Oriente, sobre todo en este momento? Bueno, ¿no? justamente quería complementar con Gabriel el tema de cómo ven los palestinos el conflicto, que es un tema eminentemente religioso. Y yo pondría un ejemplo clásico. En la época de Ehud Olmert y Ehud Barak, estaba Yasser Arafat vivo. En ese momento se dio una negociación muy importante donde se le ofreció a Yasser Arafat el 95% de las peticiones que ellos decían, inclusive la capital palestina en Jerusalén Oriental. Y Yasser Arafat dijo sencillamente, mira, yo no puedo aceptar esto porque el mundo musulmán tiene que aprobar esta situación y Jerusalén es de los musulmanes. Entonces ahí vemos un elemento básico, fundamental, religioso, donde no se puede llegar a un acuerdo fundamental en ese sentido, porque el tema, digamos, de lo que fue Mahoma y lo que, digamos, estuvo Mahoma tanto en el Medio Oriente como en España, son territorios que el Islam reclama y el Islam quiere expandirse. Entonces es un tema bien complicado, bien complejo. Nosotros de Venezuela siempre, por supuesto, estamos apoyando en definitiva la creación de dos estados. Lo hemos complicado por lo que dice Gabriel. También el tema palestino ha quedado rezagado ante el avance de Irán como una potencia en la región, en el mundo chiita, que es un mundo realmente pequeño dentro del Islam. Estamos hablando de un 10, un 15% a lo sumo dentro de un mundo islámico fundamentalmente sunita, y donde Arabia Saudita ejerce una influencia extraordinaria. Y en estos momentos pareciera que hay un camino abierto, expedito, de reconocimiento entre Arabia Saudita e Israel, patrocinado por Estados Unidos. Sería un factor fundamental para dar un clima de mayor sosiego y mayor paz y coexistencia en la región. Recordemos que Arabia Saudita es un líder fundamental de la Liga Árabe, que son 22 países sunitas que conforman realmente el mundo islámico en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, estamos a la espera de que hayan buenas noticias dentro de todo el conflicto mundial, la invasión de Rusia a Ucrania, el asesinato del candidato presidencial ahorita en Ecuador, el golpe de Estado en Níger. O sea, el mundo está convulsionado, venimos una pandemia y hacen falta buenas noticias para la humanidad.
A ver, ustedes hoy entiendo que están promocionando además un evento en Medio Oriente en transformación y desconocido, ¿no? Lo desconocido siempre da temor, pero bueno, la idea es ver cómo de alguna manera ustedes visualizan bueno, el conflicto, ¿no? Que lleva mucho tiempo, pareciera con lo que me están diciendo que no hay una solución. Sobre todo hay también la percepción de que es el Estado de Israel el que no está de acuerdo en la creación, como ha dicho Miguel, que no es así, del Estado palestino, ¿no? Estas conversaciones no están en este momento, como me dijiste, en la política israelí. Entonces la pregunta es, bueno, si el conflicto es religioso para un lado y político del otro, y tomo el título del evento que tienen, bueno, ¿qué está haciendo Occidente para derrotar de algún momento el radicalismo islámico? Pero más allá de eso, bueno, con los mecanismos democráticos, ayudar a un pueblo que también tiene derecho a tener su Estado, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de israelíes está de acuerdo con la creación de un Estado palestino. De hecho, en el judaísmo, la tierra es menos importante que la vida. Tú puedes ceder territorio para conseguir la paz. Lo que hay es una desconfianza hacia que renunciamientos territoriales van a traer paz. Porque el Estado de Israel ya experimentó eso. Cuando se retiró de la Franja de Gaza de forma unilateral en el año 2005, lo que recibió fue 30.000 cohetes. La población israelí recibió 30.000 cohetes. Entonces la política israelí, tenés partidos políticos que dicen retirarnos de territorios y ceder fomenta el terrorismo. Y otros que dicen puede ser que eso sea cierto, pero somos tan fuertes militarmente que somos capaces incluso de ceder y aguantar el ataque. O sea que esas son las dos posturas en Israel. No se habla de un Estado palestino sí o no, se habla de qué sucederá si cedemos territorios. En general, cuando se ve el conflicto desde el punto de vista del Medio Oriente, desde el extranjero, se dice, los israelíes no quieren un Estado palestino. No, no es verdad. No existe ningún otro pueblo, ninguna otra religión en el mundo que haya cedido como ha cedido el pueblo judío. Te doy un ejemplo concreto. Israel conquistó en Jerusalén, su lugar más sagrado, el templo de Jerusalén, donde estaba el templo donde Jesús enseñó a los rabinos y donde estaba el templo donde estaban las tablas de la ley. Ahí había un templo judío donde hoy están las mezquitas. Cualquier otra religión históricamente hubiese transformado ese lugar en un lugar religioso judío. Y lo que hizo el Estado de Israel fue renunciar a su lugar más sagrado para que haya paz. No hay en el mundo ninguna otra religión y ningún otro pueblo que ha hecho algo parecido a eso. Por lo tanto, es medio extraño cuando alguien te dice los judíos no quieren la paz y no quieren la creación del Estado palestino. Bueno, es probable que sea un acto reflejo, que sea una especie de síndrome del espejo. Como tú no quieres paz, piensas que todos los demás no quieren paz. Pero la verdad es que desde el punto de vista teológico se puede renunciar a territorios sin grandes problemas si eso va a traer paz. ¿Cómo es Israel, tú que vives allí, Gabriel, la convivencia entre israelíes y palestinos, ¿no? en territorio? Hablo dentro de Jerusalén, que están prácticamente los divide muro y más nada, ¿no? La verdad es que la gran mayoría de israelíes y palestinos convivimos en forma armoniosa todo el tiempo. Yo trabajo habitualmente con palestinos y nos contamos chistes de lo que opinamos de nuestros líderes también. Y evidentemente el nivel de ingresos del lado israelí es mucho más alto que del lado palestino. Pero yo considero que hay cosas que los veo sufrir. Te voy a dar un ejemplo concreto. Yo trabajo de guía de turismo habitualmente también en mis ratos libres y tengo un chofer palestino que me dice, Gabriel, ¿a qué hora me vas a liberar hoy? Yo digo a las 2 de la tarde. Uy, qué bueno, voy a volver a mi casa y voy a poder cocinar para toda la semana porque mi esposa es enfermera y por lo tanto yo tengo que ayudarla de alguna manera. Bien, perfecto. Le digo, estupendo, me parece genial. Me llama a las 2 horas y me dice, te tengo que pedir un favor. ¿Te acuerdas que te expliqué lo que iba a hacer yo al liberarme más temprano? Te puedo pedir, por favor, que nunca se lo digas a nadie y nunca se lo comentes a nadie, porque se burlan todo el mundo que yo ayudo a mi esposa. Y la que principalmente me critica es mi madre, que piensa que le estoy robando el trabajo por el que fue creada mi esposa. Y yo la necesito ayudar porque hago tupper de comida para toda la semana y de esa forma sé que ella no lo puede hacer durante la semana. ¿Sabes el dolor que causa a alguien que vive en Occidente tener que entender que él todavía vive en una sociedad patriarcal en donde se piensa que ayudar a la mujer en la cocina o colaborar con las tareas domésticas es algo humillante?
Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente duelen en el Medio Oriente y la coexistencia entre los dos. Y es la diferencia en patrones de conducta, por ejemplo, en ese tema o en el trato de los homosexuales o incluso en el trato de la corrupción, de qué se puede producir y cuándo se puede producir y quién tiene derecho a robarnos. El nivel de corrupción, gracias al dinero que dona el mundo a la causa palestina y que son malversados, no llega al pueblo. Se lo quedan unos cuantos líderes que lo que hacen es simplemente expoliar al pueblo. Ahora, cuando hablas de transformación, ¿no? y desconocido, vamos a centrarnos allí, Sí. Miguel. En este momento, ¿el Estado de Israel está en transformación hacia dónde, no? Bueno, justamente Gabriel es el que va al taller y le pregunté a Gabriel, Gabriel, ¿de qué te gustaría hablar? Ajá. Y Gabriel fue el que me dijo, mira, vamos a poner eso. Israel, un estado en transformación y desconocido. Bueno, eso fue una idea que se le ocurre a Gabriel. Gabriel viene del Medio Oriente, es experto en esa área. Yo pienso que obviamente la configuración del Medio Oriente puede estar en transformación constante de acuerdo a los elementos políticos que van surgiendo. Y yo quería aprovechar esto, Shirley, para complementar algo, porque me gusta dar ejemplo en función de lo que es Israel y el tema del conflicto. Israel, cuando Jordania tenía posesión de Jerusalén, los judíos no podían entrar al Muro de los Lamentos, Jerusalén Occidental, tenía todo Jerusalén, y Israel gana en la guerra de los 6 días y puede unificar a Jerusalén. Israel le da a Jordania la administración del Monte del Templo. O sea, que es una cuestión importantísima, como dice Gabriel, el lugar más sagrado del pueblo judío. Y todavía Israel, a pesar de lo que haya pasado los años anteriores, 19 años, desde el 48 al 77, donde los judíos no tenían acceso a sus lugares más sagrados, Israel todavía le cesiona la administración y disposición de esos elementos tan importantes. Igual, inclusive, en las guerras anteriores con Egipto, que era su aliado acérrimo, Israel llegó al Cairo en la guerra de los 6 días, devolvió el Sinaí completo. El Sinaí es un territorio extensísimo, lleno de petróleo y de riqueza. Por lo tanto, esos prejuicios contra Israel, que es un estado expansionista, son cuestiones meramente formalísticas para captar incautos, digamos, a nivel mundial. Pero Israel ha demostrado una y otra vez que quiere la paz, quiere la vida antes de cualquier elemento territorial o material. Cuando hablas, Gabriel, de transformación, nos hemos centrado en la parte de conflicto israelí-palestino, pero dentro de Israel también hay conflictos en la política, ¿no? Entonces, cuando hablas de esa transformación, bueno, ¿qué está ocurriendo dentro de la política israelí en este momento? Discusiones muy serias sobre la reforma del sistema judicial. Tenemos un poder judicial muy, muy fuerte, muy fuerte. A tal punto que se ha expandido y ha decidido cancelar a veces decisiones del Poder Ejecutivo bajo ciertas premisas que no son tan aceptadas en el mundo occidental. Por ejemplo, si un juez considera que una medida del Poder Ejecutivo no es razonable, según su forma de verla subjetiva, la puede anular. O, por ejemplo, ha decidido la justicia que todo tema, incluso si es político, es judiciable. Entonces los jueces, en vez de decirle, no señor, el tema que usted plantea es un tema político, lo acepta a proceso judicial. Todo eso ha creado que la justicia sea vista como muy universalista, en otras palabras de izquierda, cuando el gobierno es de derecha, desde hace 30 años, prácticamente seguido. Entonces, eso ha provocado una tensión interna dentro del país, medidas muy fuertes para reformar la justicia y protestas de la población que dice que lo que están haciendo es camino hacia una dictadura, cuando evidentemente estamos hablando de un país que tiene en el índice de poliarquía, de índice de democracias en el mundo, está en el puesto 26. Hay poca gente que conoce que el origen del Estado de Israel fundamentalmente y por muchos años siempre fue de izquierda, ¿no? ¿Qué tanto de la izquierda queda hoy en día en la sociedad israelí? Perfecto. El país ha sido creado por laicos, por judíos europeos y por gente de izquierda, socialista. Este país se ha transformado, Israel se ha transformado cada vez más en un país un poco más religioso, un poco más conservador, en donde judíos ortodoxos, por ejemplo, tienen 7 hijos, mientras que judíos laicos tienen 3. Entonces se vive un cambio demográfico y esto es el trasfondo de los problemas actuales y las manifestaciones. Hay un cambio generacional en el país y eso provoca
un cisma interno donde no todos saben cómo digerir nuevamente lo que está ocurriendo. Ahora, mira esta duda que puede tener alguien que no forma parte, no es hebreo, ¿no? Es un estado judío. Entonces, ¿las leyes que rigen a la población son religiosas o pertenecen, digamos, al territorio? ¿Por qué? Por ejemplo, el día sábado. Bueno, un judío podría reclamar que en un estado judío no debería funcionar nada. Es decir, entendiendo el mandato de Dios, pero no ocurre eso en Israel. ¿Eso es un conflicto también? Lo que pasa, Shirley, que la mayoría de la población del mundo no conoce que los judíos no son una religión. Nunca lo fueron. Los judíos son un pueblo, son los descendientes del reino de Judea. Por ejemplo, Jesús era un judío viviendo en Judea. En este caso la Galilea, esa es verdad. Los judíos también son una religión. O sea que pueblo y religión en el judaísmo está fusionado. Cuando hablamos del estado del pueblo judío, hablamos del pueblo judío y de la religión judía, que es prácticamente lo mismo. Existen judíos en el mundo que consideran que ellos son de religión judía nada más. Pero en el Estado de Israel no existe tal diferenciación. Por lo tanto, las leyes son leyes civiles que tienen cierta influencia desde el punto de vista, por ejemplo, religioso. Pero si, por ejemplo, tomamos el caso de no hay autobuses los días sábado, y no hay autobuses para que la gente descanse porque en Shabbat, el sábado, Dios descansó. Entonces uno podría decir, bueno, pero es una cuestión religiosa. No, es una cuestión social, porque no se trabaja, porque el rico tiene su auto para poder viajar él, y la persona que no tiene dinero tiene que ser protegida por el Estado, y es una medida social. Tú no vas a trabajar, así puedes descansar porque tienes derecho a descansar porque no eres esclavo. Y por lo tanto, si no tienes los medios para poder... Nosotros no te vamos a dar trabajo, te vamos a pagar igual, pero para que descanses, porque ante Dios somos todos iguales. Entonces todos tenemos que descansar o por lo menos la posibilidad de trabajar. Entonces no es una medida religiosa, es una medida socialista. Interesante este tema. Ahora, Miguel, voy contigo y también generalmente cuando hablamos de Israel, la gente siempre se centra en el conflicto palestino-israelí y en la política también israelí, ¿no? Pero ¿qué está haciendo Israel hoy en día, ¿no? Como nación, más allá de todo lo que se le conoce como una potencia militar, sí, pero ¿qué más está haciendo Israel? ¿Cómo podemos conocer a Israel a través de otros ojos también, ¿no? Bueno, Israel es hoy en día el Startup Nation por excelencia del mundo. O sea, los inventos israelíes salvan millones de vidas diariamente en la humanidad. Inclusive Israel tiene convenios con países africanos por temas de agua, por temas humanitarios y con diferentes países del mundo. Dice Israel, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, Israel es el primer país que acude con hospitales militares que son extraordinarios, como una clínica privada y te hace un hospital militar en pocos días. O sea, Israel es un país que se le conocerá como una potencia militar, pero es más hoy en día más reconocido por los premios Nobel y por ser un país de emprendimiento, de inteligencia, de creatividad. Y justamente viene dado como consecuencia de la falta de recursos naturales que ha obligado al israelí a sobreponerse a todos los condicionamientos de la naturaleza. Inclusive, como venimos hablando Gabriel y yo, el tema de agua. Israel hoy en día creo que puede hasta exportar agua a los vecinos, un país que está en pleno desierto, un país pequeñito, de 21.000 kilómetros cuadrados, más o menos, algo tipo estado Lara. Imagínate tú, y que sin ningún tipo de recursos, en pleno desierto, atacado por gente radical en el Líbano, Hezbollah, o en la Franja de Gaza por la Yihad o por Hamas. O sea, aparte de los conflictos que tiene externos, los conflictos internos, y con todo y eso se ha sobrepuesto a las condiciones climáticas y adversas de todo tipo para ser una potencia de la inteligencia, de la creatividad, del emprendimiento. Y es una cuestión que yo creo que es una enseñanza para la humanidad. La educación, la formación del ser humano es fundamental a la hora de que sea un país, digamos, para la dignidad, para la prosperidad de todo el pueblo en cada uno de los países. Ese es el norte, Gabriel, pero en un entorno complejo es bastante difícil, ¿no? Se hace, pero bueno, podría ser mucho más fácil, ¿no? Menos hostil. Y yo tomo esta pregunta que la gente tiene que asistir al foro, pero creo que es importante aclarar, bueno, ¿qué está haciendo Occidente como para combatir el radicalismo islámico, ¿no? Y si hay algún tipo de relación. Mira, para bendición de la humanidad, ISIS fue prácticamente destruida y hoy en día no es un polo de atracción.
la humanidad lamentablemente no ha entendido la complejidad religiosa de lo que había detrás de ISIS y ha hecho cosas muy graves, que parecen menores, pero son muy graves. Por ejemplo, el hecho de darle a un país como Qatar, que es un país que fomenta el radicalismo islámico, se le dio un mundial para que lo organice él. Y se le abre las puertas de par en par porque es una potencia económica. Lo que ha hecho la humanidad y Occidente es favorecer que radicales islámicos difundan su odio. Porque la televisión oficial de Qatar, Al Jazeera, cuando habla en árabe es terrible. Cuando habla en inglés lo moderan y te hacen creer una cosa que no es. Y cuando te habla en castellano, tiene una red que deambula por Twitter llamada AJ+, que es Al Jazeera, que cuando habla en castellano habla como si fuese la Madre Teresa de Calcuta, cuando realmente son recontra súper radicales. O, por ejemplo, la influencia de Irán en América Latina. Estamos hablando de una potencia terrorista en todo sentido, que deambula por nuestro continente con una total libertad, que es felicitada por sus pares como un país completamente legítimo. Entonces, en ese sentido, Occidente no ha entendido que con el radicalismo islámico no hay que acostarse. Entonces, es un problema. Cuando tú lo que haces es, como el Barça, poner publicidad de Qatar en una época determinada de su historia, estás legitimando a radicales. Ahora bien, no es toda la humanidad. Por ejemplo, los servicios de inteligencia. Muchos políticos del mundo entienden que esto es un problema y actúan de acuerdo. ¿Dónde veo la mayor inocentada, la incapacidad intelectual para entender lo que es el radicalismo islámico? Y muchas veces en la academia, en las universidades, en las universidades occidentales, que están totalmente infectadas por la teoría de que todo el mal está de un lado y todo el bien está del otro, se llama la interseccionalidad. Y por lo tanto, nosotros, con tal de destruir a Occidente, podemos aliarnos entre grupos de extrema de izquierda, con feministas, con radicales islámicos, porque tenemos un enemigo común. Eso está mal. ¿Hay radicalismo judío o israelí? Por supuesto que hay. Por supuesto que hay. Hay también radicalismo cristiano, católico también hay. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad? En el mundo católico, los grupos más radicales son los menores, sin duda. En el grupo judío son prácticamente inexistentes, pero existen grupos que consideran que ante todo la tierra y hay que incluso expulsar, por ejemplo, a los palestinos de la tierra de Israel. Y entre grupos musulmanes tenemos que los números también son la minoría, pero no son pocas personas. Porque si son 1.600.000 millones de musulmanes en el mundo, más o menos las encuestas dicen que más o menos el 10% piensa de forma radical, pero aquellos que ejecutan una acción radical son menos del 1%. De todas formas, estamos hablando de varios miles de personas y por eso tú ves que en Afganistán, en Irak, en Irán, en muchos países del Medio Oriente, uno va y se suicida en nombre de la religión. Yo no veo ningún cristiano, ningún judío asesinando a otros en nombre de la religión, salvo algunos casos de cristianos que atentan contra otras religiones, por ejemplo, de Estados Unidos. Hay muchas críticas, y ya voy con esto finalizando, con el tema de los muros, ¿no? Estamos hablando no solamente en Israel, en general. Sí. El hecho de tú controlar el paso de una población en un territorio de un lado a otro, ¿no? Si yo te preguntara cuál es la justificación, si existe justificación moral, ética, y entiendo también de seguridad para eso, ¿cómo lo justificaría? Simplemente con 460 asesinados. En el año 2002, el Estado de Israel sufrió 460 civiles inocentes asesinados. Entonces, para evitar el paso de terroristas de un territorio a otro, se colocó un muro de separación en Jerusalén, que es donde suele filmar la prensa. Porque en el resto de la relación Cisjordania e Israel hay una valla de seguridad de alambre como hay en otros países también. Entonces, lo que pasa es que la prensa se centra en lo que llama la atención, que es un muro como si fuese el muro de Berlín. Pero si tú vas a Israel y vas a Palestina, en algunos lugares hay alambrada de seguridad por un tema simplemente de seguridad. Ojalá ese muro no existiese. Pero lamentablemente 460 muertos es un número a tener en cuenta. Yo, de todas formas, creo que un país responsable cuida y protege a sus ciudadanos. Yo tengo que despedirlos, pero quiero que inviten, por favor. Esto es ahora, ustedes están saliendo ya, quedan 15 minutos, ¿no? Para comenzar a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Dónde va a ser este conversatorio? A las 8 de la mañana, Shirley, es el registro para los periodistas. Es un taller
fundamentalmente para periodistas e internacionalistas. Justamente queremos que Gabriel, que es experto en Hasbara, en esclarecimiento, que pueda transmitir ese conocimiento a los periodistas, a ustedes, para que ustedes a su vez sirvan de eco, de resonador a la sociedad venezolana. Entonces, a las 8 realmente es el registro y debemos empezar tipo 8:45 de la mañana el taller. Ok, todavía tiene tiempo, si nos Sí, están escuchando periodistas te esperamos un internacionalistas. ratito, te esperamos que sea Oye, media pero hora. ojalá que pueda pero yo salgo aquí a las 9, ¿no? No, Todavía me pero falta es una hasta hora la más. 1 de la tarde. Hasta la 1, o sea, Hasta la 1. tengo chance. Tenemos Bueno. 4 ponencias en Bueno. este taller, 4 ponencias, así que bueno, te esperamos. Te agradezco mucho, Miguel, y bueno, bienvenido, Gabriel, que finalmente te tengo aquí de nuevo, porque ha venido un par de veces, pero tú has venido aquí a la radio en otra oportunidad, creo que no. No me No acuerdo. recuerdo, yo tampoco. La edad hace lo Sí, suyo, la ya edad. ni me Sí. acuerdo. Yo también, ya tengo No, más edad, entonces. Ya tienes pelo blanco. Sí. Gabriel. Pero te sé decir cómo se escribe tu apellido. Ah, qué bueno. Sí, Ya, creo ya, que sí. sí. ¿Tiene H Barnaghi al final? No. No, entonces no sé. No, entonces todavía estás joven, Gabriel, estás joven. Aparte, el cabello dice lo contrario, pero tú estás muy joven y sé que te acuerdas que si hablamos de eso, sí, cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente, siempre Gabriel está dispuesto para atendernos y explicarnos desde su punto de vista, como digo irresponsablemente, este es un conflicto muy complejo, donde hay muchas versiones. He tratado de ser, si se puede, lo más objetiva posible en mis preguntas. No es fácil, pero definitivamente creo que, vale la pena que la gente entienda al menos un lado del conflicto. Bueno, será interesante también tener la otra visión. Vamos a hacer una pausa. Mucho éxito en este conversatorio que van a tener en el taller, Un Medio Oriente en Transformación y Desconocido. ¿Qué hace Occidente para derrotar al radicalismo islámico? Es el tema del foro. Hacemos una pausa, ya volvemos.